vamos a analizar otro ejemplo de programación entera. Bueno, entonces tenemos una compañía de ropa, fabrica 3 tipos de prendas para vestir, que son camisa, short y pantalón, ¿sí? Entonces, las horas de mano de obra requerida para fabricar una unidad de cada uno son 3, 2 y 6 respectivamente. Se necesita tela por yardas cuadradas para fabricar cada unidad, la cual vamos a necesitar 4, 3 y 4 respectivamente. Cada una la podemos vender en 12, 8 y 15. Y además tenemos un costo variable. ¿Qué es un costo variable? Ya lo habíamos mencionado antes. Pues digamos a lo mejor el costo de la renta por día de cierta cantidad de máquinas o algo así. Son 6, 4 y 8 respectivamente, ¿sí? Por ejemplo, nos dice además que la maquinaria necesaria para cada tipo de prenda se renta a una empresa externa. Y, por ejemplo, para maquinar camisetas necesitamos $200 por semana. $200 por semana. $150 para cada... Entonces esto va a ser la maquinaria. $150 para los shorts y $100 por semana para el pantalón. Entonces esto es en renta de maquinaria. Uno puede decidir rentarla o puede decidir no rentarla, ya dependiendo de lo que requiere la empresa y de lo que nos diga el problema de programación lineal. Nos dicen por ahí además que están disponibles 150 horas de mano de obra y 160 yardas cuadradas de tela, ¿sí? Entonces vamos a fabricar un problema de programación lineal entera que maximice la utilidad, ¿sí? Bueno, primero definimos entonces las variables. Pues está claro, primero la variable x1, x2 y x3 va a ser el número de camisas por semana. Asimismo, x2 va a ser el número de shorts por semana. Y x3 el número de pantalones por semana. ¿De acuerdo? Bueno, eso por un lado. Pero además debemos de poner una variable de decisión en la que nos indique si rentamos maquinaria para fabricar camisas o no. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a llamar esa variable YJ. Como es una variable de decisión, pues va a ser binaria. Va a ser 0 si no se renta la máquina 1. Pero la máquina J, porque estamos ya para no escribirlo 3 veces esto mismo, ¿verdad? La máquina J con J igual a 1 hasta 3, donde 1 es la camisa, 2 es el short y 3 es el pantalón. Y 1 si se renta la máquina J. ¿De acuerdo? Entonces, como mencionábamos, pues uno puede decidir rentar o no la maquinaria, pero pues de eso va a depender. Es decir, si rento la máquina, pues produzco camisas. Si no quiero producir camisas, no rento la máquina. ¿De acuerdo? Ahí está la relación. Bueno, entonces vamos a ver cuál va a ser la función objetivo. Vamos a suponer que es Z. Ok, entonces vamos a considerar el costo de utilidad neta. Es decir, yo vendo una camisa en 12, pero me cuesta 6 hacerla. Pues hay que restar eso. Serían 12 menos 6 son 6. X1 más 8 menos 4, pues son 4. X2 más 15 menos 8, 7x3. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí estamos. Por cierto, maximizando, ¿verdad? Aquí ya tenemos contemplado la producción de camisetas. ¿De acuerdo? Pero si recordamos, para poder plantear un problema y que nos dice que queremos maximizar la ganancia, pues debemos de considerar todo lo que nos está costando dinero. Aquí ya estamos con la parte de ventas y de costo, ¿de acuerdo? Pero también nos está costando la maquinaria. Entonces debemos de incluir estos costos con estas variables. Es decir, vamos a restarle de la ganancia $200 si decido rentar la máquina 1. Restarle $150 si decido incluir la máquina 2 y $100 si decido incluir la máquina 3. ¿De acuerdo?
Y ya, pues esta sería nuestra función objetivo. ¿Cómo sé que ya terminé de plantear la función objetivo? Pues porque ya incluí todo lo que me genera gastos o ganancias en su defecto. Vámonos con las restricciones. De hecho, solamente tenemos 250 horas de mano de obra y 160 yardas cuadradas. Vamos a ver cómo escribimos esa mano de obra. A ver, la mano de obra sería 3x1 más 2x2 más 6x3. 3x1 más 2x2 más 6x3, que combinados no me den más de 150 horas de mano de obra. Vámonos con las yardas ahora, pues va a ser igual la combinación de estas, 4x1 más 3x2 más 4x3, sea menor o igual que 160 yardas cuadradas, ¿verdad? Y pues ya, finalmente vamos a simplemente decir que cómo deben de ser cada una de las variables. Por lo pronto, x1, x2 y x3 son mayores o iguales que 0 y son enteros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos producir medio shorts, un cuarto de short o 3/4 de pantalón, un quinto de camisa. Entonces vamos a suponerlas enteros y vamos a suponer que y1, y2 y y3 son 0 o 1. Y ya habríamos planteado aquí nuestro problema de programación entero. Ok, bueno, entonces vamos a analizar un poquito más a fondo este problema. Habíamos mencionado que ya habíamos terminado de plantear el problema. La pregunta es, ¿está bien planteado? Dado que ahora estamos añadiendo estas variables. Pues a ver, notemos que en las restricciones, que solamente son dos, no están incluidas y1, y2 y y3. Eso haría que el problema, como quiere maximizar y aquí está restando esas dichas variables, pues a lo mejor se le haga fácil decir, ¿sabes qué? Como esto me está restando, pues hagamos que todo sea 0, es decir, que esto y1 sea 0, y2 sea 0 y y3 sea 0. Se borrarían aquí estas y simplemente trataríamos el problema como hasta aquí la función objetivo y con estas restricciones y no habría ningún problema y me va a entregar una solución. Pero si nos ponemos a observar un poco, pues esto nos estaría diciendo que no necesitamos rentar la maquinaria para fabricar pantalones, shorts y camisas. Lo cual, pues eso ya en la vida real, pues no puede pasar. ¿Por qué? Pues depende. O sea, si yo produzco camisas es porque ya renté la maquinaria para producirlas, ¿verdad? No puedo producir camisas sin rentarla. Entonces, por ejemplo, yo debo de decirle al problema que si x1, vamos a ponerlo con palabras primero, si x1 es mayor estricto que 0, es decir, que produzco al menos una camisa, entonces y1 debe de ser 1, ¿de acuerdo? Si y1 es 1, pues ya puedo producir camisas porque ya tengo la maquinaria necesaria para poder fabricarlas. Ya no me interesa si hago 1, 2, 3 o todas las que pueda hacer. Entonces debo de añadir una restricción que haga esto, pero pues ya de manera matemática, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo podríamos añadir. Primero, vamos a necesitar saber cuántas camisas puedo producir, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo voy a saber eso? Bueno, entonces vamos a poner de manera matemática todo este asunto, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la restricción 1, 3x1 menor o igual que 150 y 4x1 menor o igual que 160. ¿De acuerdo? Esto suponiendo que no hago ni shorts ni pantalones, ¿verdad? De aquí, ¿qué sigue? X1 es menor o igual que 150 entre 3, son 50. X1 es menor o igual que 160 entre 4, que son 40. Tomo obviamente el menor, ¿por qué? Porque si tomara este, pues aquí podría producir, digamos, a lo mejor 45 camisetas, ¿serán? Sí. Podría producir 45 camisetas, pero pues eso ya se pasa de aquí. Sin embargo, si yo produzco menos de 40, cumple con este y cumple con este, ¿verdad? Entonces, 40 es el tope de camisetas que yo puedo hacer, ¿sí? Entonces, X1 va a ser menor o igual que 40 Y1. Y ahora, ¿esto tiene sentido? Pues sí. ¿Por qué? Porque si el problema decide que si quiere hacer camisas, entonces Y1 se activa. Es decir, Y1 vale 1, pero el mismo problema le dice que X1 no pueden ser más de 40 camisas. ¿Qué procede si el problema dice que no quiere hacer camisas? Pues esto implica que esto es 0 y ese también es 0. Entonces 0 menor o igual que 0, no hay ningún problema de manera matemática. Entonces, agregando esta restricción, ya me aseguro que si esta
vale al menos 1, entonces esta a fuerza vale 1. Vamos a hacer lo mismo con las otras. X2 debe de ser menor o igual que 150 entre 2 te da 75, 160 entre 3 te da 53. Ajá. Entonces, pues debe ser menor o igual que 53 Y2. Una vez más, si decidimos hacerlas, esto vale 1, entonces esto 53, X2 no puede ser más de 53 camisas. Y finalmente X3 debe de ser menor o igual a 150 entre 6, son 25, y 160 entre 4, pues son 40, pues tomamos la menor, 25 Y3. Añadiendo estas restricciones ya nos evitamos el problema de, por ejemplo, fabricar pantalones sin siquiera haber rentado la maquinaria necesaria para hacerlo, ¿de acuerdo? Y ya, entonces así quedaría planteado nuestro problema, ya incluyendo en las restricciones a las Ys que habíamos planteado.